como en muchos lugares oscuros y húmedos, en el túnel del Caño del Virrey, reside una energía oscura. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hay una energía oscura. Más allá de la autosugestión y de la sensación sobrecogedora que es meterte tú solo a atravesar un caño, más allá de eso, pues uno ya ha superado esas líneas, entonces sabe identificar cuando percibe tu cuerpo, que es el mejor detector. Ahí no hay ni K2 ni Gauss-Meter que valga. Tu cuerpo es el detector de verdad de lo que te rodea y que no ves. Brujería, asesinato o accidente. Luis Andrés Colmenares. Expedientes paranormales. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Zona Paranormal. Y en este preview, en este mes de Halloween, invitados de lujo como siempre y temas que han dado de hablar, que han dado para investigar y que sin duda alguna este tema que hoy vamos a tratar ha llegado a plataformas importantes en relación con crímenes que aún no se han resuelto en relación con temas. Señor Palencia, bienvenido. ¿Cómo vamos? Gracias, Raúl, muy bien. Acá con todo el ánimo, la buena vibra y más sobre todo el tema y el invitado, los invitados que tenemos el día de hoy en un episodio muy especial. El tema tiene polémica, el tema tiene crimen, el tema tiene luces paranormales. Y creo que tiene amor también. Y creo que también. Despecho. Puede ser. De pronto. Invitados de lujo, para mí es un honor y obviamente para Zona Paranormal que estén presentes los amigos ya de la casa. Señor Palencia. Rafa, Taibo y Paula, que nos acompañan acá pues para resolver algunas preguntas, algunas dudas sobre un tema que también llamó muchísimo la atención, que después de muchísimos años sigue resonando y que todavía están las dudas y preguntas. 13 años después, vamos a ver qué ha pasado, porque el señor Rafa Taibo, no una ni dos, sino 3 veces ingresó a este punto de la capital de la República, el Parque del Virrey, en donde hace 13 años Luis Andrés Colmenares tendría un episodio entre la vida, la muerte y esa incógnita que buscamos resolver con preguntas paranormales. Bueno, primero a las damas. Pau, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Hola, muchas gracias Raúl, muchas gracias Palencia por esta invitación. Muy contentos de estar aquí, la verdad, es un tema que definitivamente tiene muchas aristas sueltas y bueno, pues rico poder ser parte de esta conversación. Rafa, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Caminito que el tiempo ha labrado, que juntos un día nos viste pasar. Aquí estamos dispuestos a todo. Puede usted empezar. Retrocedamos el tiempo, 13 años, una noticia que golpeó muchísimo, en definitivamente no solo a la capital de la República, sino cómo se desató esas investigaciones, esos procesos jurídicos. Y Rafa, hace 13 años, ¿qué estaba haciendo? Pues yo estaba durmiendo esa noche a escasos metros de donde todo sucedió, porque nuestro apartamento está en el Virrey, al ladito de la parte del caño donde fue encontrado el cuerpo del joven Colmenares. Eso es lo que yo estaba haciendo esa noche, dormir. Tranquilo. Pues sí, dentro de lo que cabe, porque en la noche ya sabes que nos acosan las dudas, las disquisiciones, las preguntas. ¿Cómo fue esas sensaciones de pronto al enterarse, justamente como ese primer momento de lo que había sucedido, esa inquietud, ¿no? No, sinceramente, pues un suceso más de la cantidad enorme de sucesos trágicos que se desatan, no solo en Bogotá, sino en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo, en esta sociedad absurda que hemos construido, donde la violencia sigue primando por encima de la inteligencia. Pau, ¿cómo recibes esa noticia en relación con estos sucesos que ya vamos desarrollando y abriendo estas puertas paranormales? ¿Impacta todo lo mediático que fue y que hoy, 13 años después, se sigue desempolvando ese tema? Por supuesto, sí, realmente fue una noticia importantísima e impactante cuando salió. Estoy de acuerdo contigo, pues desafortunadamente pues una noticia más y más en estas fechas, que es Halloween, en donde pues la ciudad se aloca y es bastante pesado. Pero a medida que se va desarrollando pues esta noticia y pues toda esta parte mediática empieza a salir a la luz, realmente pues es un tema que consterna, que también da mucha curiosidad y no desde el amarillismo, sino pues que realmente
poder encontrar algunas respuestas, cabos sueltos, poder apoyar de alguna manera esta situación, se vuelve algo bastante complicado en la mente de las personas durante muchos meses. Creo que todos estuvimos consternados e intentando entender. Como dices tú, 13 años después hay cabos sueltos hasta ahora. Lo que pasa es que cuando un acontecimiento dramático de estas características se vuelve mediático, pues obviamente empiezan a entrar en juego unos factores que se alejan de la realidad y que van distorsionando la opinión pública y que van condicionándola. Entonces, evidentemente, la diferencia social entre víctima y verdugo, el cómo se desarrollan los acontecimientos, la sensación que la prensa transmitió de que se solapaba la realidad de lo que había sucedido, pues es algo que acabó convirtiéndose en un hecho sin llegar nunca a serlo. Entonces no estoy disculpando en absoluto a los presuntos culpables, pero creo que todo esto se enredó de una manera pues que ya es imposible desenredarlo. Ahora también es cierto que vivimos en un país en el que las oligarquías y el poder económico priman en ocasiones lamentablemente sobre la justicia, aunque se está resolviendo. Entonces pues es un enigma abierto. Yo no entro a valorarlo, sino me limité por cercanía. Si estuviera sucedido en otro punto de la ciudad, pues nunca se me hubiera ocurrido indagar qué tipo de energías podían quedar arraigadas en el lugar donde encontraron el cuerpo del joven Colmenares. Pero el destino quiso que fuera al lado de mi casa y por lo tanto pues se me ocurrió durante la pandemia, la ciudad desierta, las calles vacías, 12 de la noche. Se me ocurrió acercarme con una serie de dispositivos a ver qué energías se detectaban y mi propio cuerpo sentía. El túnel del Caño del Virrey atraviesa subterráneamente la 15. Hay un CAI ahí en medio. En aquel momento ese túnel estaba vuelto nada, estaba a punto de derrumbarse, ya lo han rehecho y ha quedado muy lindo. Pero primero hice una incursión con simplemente una lectura de energías. Y sí es cierto que tanto el Gosmeter como el K2 pues detectaron unos volúmenes de energía muy notables justo en el punto donde está la lápida que conmemora ese terrible acontecimiento, y al acercarte al túnel también. Bueno, posteriormente acudí con Aida Luz Valencia y con una de sus manos derechas, y ellas detectaron que había energía, pero Aida, con sus dones de mediuncidad, no identificó la energía del joven Colmenares, sino otro tipo de energías. Bueno, con todos esos antecedentes acudí una tercera vez totalmente en solitario, ciudad desierta, 12 de la noche, y me introduje por el extremo norte del túnel y lo atravesé, vuelto nada ese túnel, hasta salir por el otro extremo. Acabé con el agua por la cintura. ¿Cuánto mide, Rafa? Yo creo que son aproximadamente, deben ser como 2 piscinas olímpicas, deben ser unos 100 metros de túnel. ¿Y tú de estatura cuánto mide, Rafa? No, pero de largo unos 100 metros. Ok, pero ¿tú cuánto mide? Yo 1,83. ¿Y la agua hasta dónde te llegaba? Hasta la cintura. Porque hubo un momento, yo iba por el borde del canal, dentro del túnel, pero había unas zonas donde se había derrumbado el borde de ladrillo que formaba el canal, entonces no había forma de atravesarlo, entonces me tocó descender al agua y acabé con el agua prácticamente por la cintura. Pero en uno de esos espacios que estaban derruidos, alcancé con la luz de mi linterna a ver un destello, algo que reflejaba la luz de mi linterna. Me acerqué y semienterrado entre los escombros de esa pared que se había derrumbado, había un objeto envuelto en plástico negro, pero no una bolsa de basura común, que suelen ser delicadas, sino un plástico muy duro, y además estaba como atado con cinta aislante negra, muy atado. Obviamente, como no podía ser de otra manera, recogí el objeto y me lo guardé. Y días más tarde lo abrí en una transmisión en vivo, por ahí debe estar en mi canal de YouTube, a ver qué contenía ese objeto. Contenía una muñeca chiquita, de pelo rubio largo, con clavos en los ojos, en los oídos, en la boca, en el sexo, y una soga alrededor de su cuello. Además había como una pequeña tira de papel donde estaba escrita casi
casi psicóticamente, una misma palabra repetida muchas veces con una caligrafía casi ilegible. Yo descifré mátala, repetido muchas veces, mátala, 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 mátala. Con lo cual, pues convoqué a una serie de expertos, pues que evidentemente dijeron lo que resultaba obvio, que aquello era fruto de una brujería. Yo al principio pensé incluso que podía ser algo relacionado con el microtráfico, que los pequeños... Personas a otra, relacionado con otra persona. Que los pequeños narcotraficantes lo guardaran ahí para evitar a la policía cuando los registraba, pero al abrirlo pues me llevé esa sorpresa. Y ahí está la muñeca del Caño del Virrey, durmiendo en el sótano. No, donde tengo almacenados el resto de y esa expectativa de, pues ya son prácticamente 3 investigaciones que hizo Rafa en el lugar, y de lo que se encontró antes, después, y lo que pronto sigue apareciendo, siempre hay esas novedades. Mi conclusión es la siguiente, después de las distintas experiencias que allí tuve. Como en muchos lugares oscuros y húmedos, en el túnel del Caño del Virrey, reside una energía oscura. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hay una energía oscura. Más allá de la autosugestión y de la sensación sobrecogedora que es meterte tú solo a atravesar un caño, más allá de eso, pues uno ya ha superado esas líneas, entonces sabe identificar cuando percibe tu cuerpo, que es el mejor detector. Ahí no hay ni K2 ni Gosmeter que valga. Tu cuerpo es el detector de verdad de lo que te rodea y que no ves. Hay una energía oscura. ¿Por qué habita ese lugar? No tengo ni idea. Ahí está. Yo no la asocio con el joven Colmenares, al igual que Aida, tampoco la asocio en su momento, pero sí hay una energía oscura. De hecho, me gustaría volver a tener una experiencia ya en solitario, pero a una hora un poco más demoníaca, sobre las 3 de la mañana. Porque aquel día el agua bajaba con mucha fuerza y era imposible por el ruido escuchar. Entonces a uno le parece escuchar palabras, pero puede ser efectos del agua que tú verbalizas, ¿no? Es lo que yo llamo pareidolia auditiva, que el cerebro tiende a verbalizar un ruido que es natural y a ponerle sílabas y a convertirlo en una palabra. Entonces sí me gustaría regresar porque sí detecté allí cosas interesantes. Es más, lo que me gustaría es que me acompañaran Raúl y Palencia, que me acompañara Pau, y que hiciéramos un ejercicio de que de uno en uno atravesaran el túnel, instalando allí dentro algunos elementos de detección para comparar las percepciones de cada uno en esa experiencia. Sería chévere. ¿Se animan? De una que sí. Sí. No, nos animamos y de hecho que... ¿Qué grado? Por supuesto, este hecho empaña muchos términos judiciales, la guerra de poderes, la guerra de los estrados judiciales, y aquí estaba hablando, leyendo apartes del libro de la señora Oneida, madre de Luis Andrés Escobar, un libro que se estrena este 31 de octubre, ¿Ah, sí? En donde habla precisamente de los sueños que ha tenido con su hijo, en donde habla de que el cuerpo, se encontraron algunas pruebas en relación con este tema, y que fue Luis Andrés Colmenares en sus sueños, sí, quien apareció ante su madre y le dijo que tenía que hacer, qué camino recurrir, y situaciones que se van a encontrar precisamente en el libro que se llama Mi Vía Crucis 13 años después, escrito precisamente por la señora Aida. Fíjate que Aida en algún momento tuvo contacto con la familia, y lo que pasa es que Aida es muy discreta con estas cosas, como debe ser, entonces no profundizó en el tema, pero tuvo algo que ver con todo ese tema. Fíjate que a mí me encantaría, ahora que viene Noelia Pace, que es una medium muy famosa en Argentina y el área, viene a Colombia a impartir una serie de experiencias masivas. Que yo quiero ir porque nunca he estado en una de esas, donde un medium se enfrenta a una audiencia de 300 personas, ¿no? Me gustaría mucho que ella, que no tiene ningún tipo de contaminación por el fenómeno, seguramente ni lo conozca, me gustaría llevarla sin darle ninguna pista ni dato, a ver qué detecta. Sí, sería genial. Un objetivo ahí. Sí, sería chévere, ¿no? Desde tu percepción, Rafa, ¿cómo se retrata que una persona fallecida aparezca en los sueños de otra y le hable para descubrir verdades?
Querido amigo, ¿cómo interpretas? Querido Raúl, ¿qué quieres que te diga, hermano? Yo siempre digo que en esto de lo paranormal no hay ni una sola verdad absoluta. Yo creo que lo más paranormal que existe en este universo es nuestra propia mente. Un mundo infinito, insondable y totalmente desconocido. No sabemos de lo que somos capaces. Tal vez nuestra mente genera lo que nosotros interpretamos como un fenómeno paranormal o inexplicable, pero en realidad nace de nosotros mismos. ¿Sí me explico? Tal vez a ti no te pasa que, o a ustedes en algún momento, tienen un conflicto, un problema, un enredo, y duermen. Su mente está trabajando mientras duermen, y al día siguiente van a ducharse o a mear, y ¡pum!, se les hace la luz y dice, esto es lo que tengo que hacer. Tal vez la mente de la mamá del joven Colmenares empezó a hilar cabos, porque claro, tiene que permanecer obsesionada con este caso irresoluto. Empezó a hilar cabos y ella lo interpreta como sueños. O tal vez, efectivamente, otro plano de existencia abrió sus puertas y permitió que se estableciera ese contacto. Mi madre a mí me habla constantemente, fallecida hace muchos años. Aunque a veces también como el cuidado de lo que queremos creer puede ser también. Je ne sais pas. Cada uno de nosotros somos un universo y los universos, querido amigo, por definición, son infinitos. Es cierto. Rafa, de pronto alguna cercanía hacia una hipótesis basada en estas investigaciones o cercanías que usted estuvo ahí en ese lugar. ¿Hipótesis en relación a qué? A este caso, a este crimen. Jamás me atrevería a lanzar una hipótesis sobre algo tan doloroso y que afecta a tanta gente. Yo ahora mismo no sé en qué lugar está la inocencia y en qué lugar de la balanza la culpabilidad. No sé cómo se desarrollaron los acontecimientos. Sería muy, no sé, irresponsable por mi parte emitir un juicio. Cada uno que piense lo que quiera. Pero desde la parte, por ejemplo, paranormal, en el desarrollo de estas 3 entradas, sí, los equipos definitivamente no detectaron. Sí, los equipos detectaron de todo. Por ejemplo, hagamos un pero caso. yo asocio, sin sentar cátedra, Dios me libre, asocio lo que detectaban los equipos a una energía que reside en ese lugar que no necesariamente tiene que ver con el joven Colmenares. De hecho, encontré un objeto ligado a la brujería. O sea, alguien se tomó la molestia de entrar en algún momento en ese túnel y de esconder o enterrar, porque yo lo encontré cuando ya se había derribado un muro, no sé cómo estaba originalmente. ¿Qué se siente entrar a este lugar y en donde literalmente se ha convertido en una bóveda a parque abierto, en donde saber que ahí no solamente perdió la vida Luis Andrés Colmenares, entre comillas, porque pues, no se sabe el desarrollo de la investigación? ¿Qué se siente ahí? ¿Sentías frío? ¿Sentías miedo? ¿Sentías temor? ¿Pensaste en Luis Andrés Colmenares en ese momento? Todo el rato, a eso iba. Lo que sentí básicamente fue humedad, porque acabé con el agua por la cintura. Pero no sentí nada especial. Sí es cierto, y yo invito a quien quiera hacerlo, que se acerquen, que busquen la lápida, y verán pues que obviamente se siente una energía, se siente una sensación extraña, pese a estar rodeados de gente y un sitio muy bonito, pero también puede ser fruto de la sugestión, de saber que vas a una lápida, de saber que ahí se encontró el cadáver de un joven. Entonces, pues como siempre digo, en esto no hay nada que sea una verdad absoluta. Lo único importante es lo que cada uno de nosotros experimentemos y sintamos. Me llama la atención como ese impulso de Rafa para ir de repente a un túnel y investigar y todo. Podemos que me atraen mucho la curiosidad. Los túneles me atraen mucho. Sí. De hecho, en el formato, en el nuevo programa que estreno ahora, que se llama Manifiéstate en Telecafé, vais a ver, nos metimos en túneles, en un túnel del tren que nunca existió, en un túnel, rompí la pared de un túnel sellado porque encontraron allí fallecidos unos indigentes, entonces sellaron ese túnel en Armenia, en la vieja estación, el túnel que llevaba ya a la vieja estación lo sellaron. Y yo lo rompí a mazo con autorización, luego se volvió a tapiar y recorrí ese kilómetro de túnel absolutamente solo. Y no te imaginas las cosas que sucedieron. Sí. Y yo no me di cuenta del 90%. Luego al ver lo que habíamos grabado, lo que había yo grabado, surgieron voces, surgieron sombras, surgieron objetos que volaban. Sí, estuvo chévere. Los túneles tienen un misterio implícito. Y ni te cuento de los túneles de los Quimbaya. Hay un túnel cerca de Armenia
atribuido a los Quimbaya, que tiene 3 kilómetros de largo. Wow. Es una línea recta, labrada perfectamente, de aproximadamente 2 metros de alto, por 1 y un poco de ancho, ovalado, y que nadie sabe para qué servía. 3 kilómetros de túnel en línea recta. Tal vez... El túnel de la línea los tiene. Yo creo que tal vez ese sea uno de los accesos a abrir las puertas espirituales de los Quimbaya. Yo creo. Pero hemos perdido... Además está minado de murciélagos, entonces realmente entrar no es cosa sencilla. Tienes que tener un traje especial porque es inevitable. Además por las luces ellos empiezan pues a volar y a volar y no te permiten. Hay un punto que es impenetrable. Carhuacas por ahí. Exacto. Pau, quiero preguntarle a Pau como vecina del sector. Me imagino pasa siempre caminando y todo esto, y más en estas fechas. Seguramente en otros meses uno no le para tanto el radar a este punto del Parque del Virrey y ese túnel. ¿Qué sensación como habitante del sector da para estas fechas? Especialmente como el caño. Exactamente. Ok, pues bueno, claramente cuando yo conocí a Rafa, pues él me ha empapado todos los días de las historias que tiene por contar, y ya habíamos hablado antes del caso Colmenares. Estuve pues en donde está la lápida, y qué te puedo decir, fue en un momento de día, digamos que yo no sentí pues que la energía se alterara. Por todo el tema mediático y por todo lo que uno se entera, es inevitable no sentir respeto, dolor, impotencia, ese tipo de sensaciones, pero digamos que pasar por ahí sin el ánimo de investigar, sino simplemente como para pasar y ya, no creo que se sienta mucho. En fechas como estas, pues está el recuerdo en todos los colombianos de este caso. Realmente lo único que yo espero es que en algún momento pues todo este tema se pueda esclarecer, que pueda llegar la verdad, porque siento que los más afectados después de esto pues en definitiva es la familia de Colmenares, que a hoy, 13 años después, no saben, no tienen respuestas, y pues eso es doloroso. Espero que en algún momento llegue paz en sus corazones y en sus vidas, y pues en definitiva para mí siempre va a ser un espacio de respeto. Si existiera un instituto de las artes parapsicológicas, por ejemplo, podrían hacer una serie de cosas interesantísimas, porque los que nos dedicamos a esto cuando podemos o tenemos tiempo como particulares, pues no tenemos ni los recursos ni el tiempo para hacer las investigaciones como deberían hacerse. Por ejemplo, en el Caño del Virrey, pues yo instalaría una batería de cámaras de seguridad de estas con visión nocturna y una batería de trampas cazafantasmas, como yo las llamo. Y tendría que haber alguien pendiente de lo que sucede. Y estoy seguro que tanto en el Caño del Virrey como en el Hotel de los Fantasmas, que estrenamos ahora también, donde pasé una noche encerrado en un hotel en el centro de Bogotá, noche de Halloween del año pasado, desde las 11 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, yo solo, 13 plantas más sótano. Si tuviéramos los medios, los recursos para instalar una serie de cámaras de seguridad y un equipo de personas que estuvieran pendientes de lo que sucede, estoy seguro que los fenómenos inexplicables quedarían registrados. Porque si uno va una noche al Caño del Virrey y con un celular graba y consigue grabar cosas sorprendentes, o en el Hotel de los Fantasmas con 2 cámaras, imagínate con una batería como hacíamos en Ellos Están Aquí, pues de 6, 7 cámaras. Es como hasta sobreavisar, digo yo. Claro, eso sería maravilloso. Rafa, de tu experiencia en todos estos años en el mundo paranormal y de misterio, ¿te atreverías a dar una opinión, si no igual es válida y respetable, de que el alma de Andrés Colmenares descansa en paz? No tengo la menor idea, no lo sé. Sería mentir si yo dijera sí, ya trascendió, no trascendió, y ni siquiera el asegurar que tengamos alma. Todo esto es una incógnita. Entonces yo no puedo ni asegurar, ni afirmar, ni desmentir, porque no lo sé. Y quien diga que lo sabe, miente o se engaña a sí mismo, porque todo esto lo que vale es lo que uno perciba. Entonces pero te la lo que cambio. Percibe ella puede ser muy distinto a lo que percibes tú, y quién tiene razón. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cómo explicar que personas de diferentes pensamientos ideológicos tal vez aparezcan y dañen la tumba o el epitafio que se le ha hecho a Andrés Colmenares? La lápida que hay allá. Exactamente, son varias veces que
hacen su lápida, Sí. hacen el homenaje, hacen misas, han hecho oraciones, de hecho han tratado de exorcizar ese túnel, Ajá. pero, oh sorpresa, que después de ese tiempo indeterminado, Sí. esta lápida la destruyen. Pero ¿y tú qué crees que puede ser No eso? sé. Pues hombre, desde amigos de los que acusan de haber sido los asesinos, obviamente, hasta gente que es vandálica porque lo es. Marica, estamos mucho más cerca del protohumano, del simio que éramos, que del neohumano que algún día seremos. Una Mira lo que involución. está pasando ahora entre Palestina e Israel, es demencial. Sí. Entonces, pues vete tú a saber. Hay gente que está totalmente frita y que se obsesiona con cosas. Somos una especie mágica, pero que tiene tantas luces como sombras. Entonces, vete tú a saber. Mire, aquí hay algo que me gustaría como compartirlo en estas conversaciones paranormales. Es una parte de mi Via Crucis, el libro de la señora Oneida, que relata precisamente los 13 años de vida sobre lo que ha pasado. Dice, sin respuesta judicial clara, Oneida decide levantar su testimonio. Se volverá ejemplo a través de sus fundaciones, que ayuda especialmente a madres en la misma situación de duelo. Más de 700 personas en ayuda humanitaria han pasado por este tipo de situaciones. Total. Oneida describe cómo vivió estos años entre juzgados, fiscalías, pruebas y de una u otra manera los personajes que se vieron involucrados y todo esto que tiene que ver con... Hay una serie estupenda exacto, que tiene que que ver, dibuja todo este Vía Crucis que tiene vivió que ver esta con el Vía familia. Crucis. Obviamente, o sea, damas y caballeros, cuando uno puede hablar de no a la pena de muerte, uno puede hablar de justicia teóricamente, pero cuando te toca directamente y pierdes a un familiar cercano y no se dilucida exactamente en qué circunstancias ha sido y quién ha sido el culpable, imagínate el tormento que te queda constantemente. Es casi parecido a cuando un familiar cercano decide suicidarse y uno ya queda marcado de por vida, porque vas a estar pensando constantemente por qué lo hizo, qué pude hacer yo para evitarlo. Pues esto es lo mismo, solo que en el caso del suicidio es una decisión personal de esa persona. En el caso de un asesinato, no. Entonces el tormento se multiplica por 100. Esta madre y esta familia tiene que estar en una angustia vital que arrastra desde hace 13 años tremenda. ¿Cómo resolverlo? Pues no tengo la menor idea. A veces la justicia pues no actúa con la celeridad o con la precisión que debería hacerlo. ¿Y qué hacemos? Pues no lo sé. Yo lo lamento y me van a lapidar por esto. Pero yo soy partidario, en esta sociedad que cada vez se vuelve más violenta en vez de ser al revés, de retornar al ojo por ojo y diente por diente. Si Dios no lo quiera, en algún momento asesinaran a una hija mía, yo quiero que se descubra al asesino y yo quiero darle lo mismo que él le dio a mi hija, yo, de mi mano. Así lo veo yo. Contundente. Hoy con dos invitados especiales hablando, señor Palencia, de un tema que sin duda alguna es difícil quedarse como entre la mitad, ¿no? Empuja como esas preguntas, muchas personas que se vieron amenazadas, otras que renunciaron a los casos, elementos y cámaras que se perdieron en el Virrey. Pero no es un secreto y no es una verdad que es oculta y todo el mundo lo sabe, pero son situaciones que inquietan y dejan ese misterio sin resolver. De hecho, uno de los misterios más que a mí más me inquietan es que en primera instancia ingresaron, creo que un par de bomberos y un par de policías, no encontraron el cuerpo, luego regresaron horas más tarde y lo encontraron apenas caminando 30 metros dentro del túnel. Entonces, yo he estado dentro del túnel. Por eso. Es imposible no ver un cuerpo si el cuerpo está ahí, porque el túnel es que no es el túnel de la línea, es un tunelito. Entonces es imposible que alguien ingresara y que el cuerpo, que lo encontraron como unos 30 metros ingresando, no lo vieran en una primera instancia. Es del todo imposible. Entonces, pues ahí obviamente algo extraño sucedió. Es que también ese gran misterio, como ese conflicto de intereses, vemos que son familias que en su época o son de renombre, entonces sin duda que hay un halo, un costal de cosas que están guardadas, de dudas, que bueno, no sé si me atrevo a decirlo, pero acompañados de jueces, de abogados, en fin, se quiera tapar ese misterio que se quiere yo no entiendo por qué destapar,
¿El qué o el por qué? Yo no entiendo por qué en el área judicial y policíaca se utiliza a veces el detector de mentiras, la máquina de la verdad o la mentira, que además no es nada fiable, y no se utiliza la hipnosis, que está demostrado que funciona. El mejor interrogatorio que se le puede hacer a alguien para que diga la verdad es a través de la hipnosis. Fuentes no oficiales, adelantadas por investigaciones realizadas, se dice que los protagonistas y antagonistas de esta historia se vieron sometidos a la prueba del polígrafo. Sí. Esto no ha salido al aire, esto se ocultó por mucho tiempo y hubo falencias en estas pruebas, dicho por las fuentes consultadas, que hubo dificultad en 8 puntos. O sea, que hubo contradicciones. Hubo contradicciones. Ya, lo que pasa es que el polígrafo tampoco es fiable. Depende mucho de muchos factores ajenos a la pregunta concreta. De hecho, no se considera una prueba determinante. Es una pista más. Yo creo que lo mejor es la hipnosis, porque la hipnosis sí te desnuda el alma, aun en tu contra, a no ser que tengas una potencia mental como la mía, o como la de Ramón, muy poderosa, o como la de Pau, o como la de Palencia. Pero ya la hipnosis sería chévere. Para entrar a la recta final de este capítulo, hipnosis, que encierra Halloween, encierra misterio, y con el señor Palencia pues lo hemos hablado. Yo, en serio, Rafa, quiero que hagamos ese ejercicio, el mismo que hicimos en el bonus. No hay que huevos. nos relates precisamente, imaginariamente, y nos transportes, porque esto es también, esto es como un video podcast y nace como la radio. Exactamente el punto como entraste, que resolviste y que encontraste imaginariamente. Quiero que nos relates eso. No recuerdo exactamente la fecha, sí recuerdo la hora, eran alrededor de las 11 de la noche. La ciudad estaba absolutamente desierta, estábamos en uno de los picos más altos de la pandemia, estaba prohibido salir. Yo tengo pase de prensa y eso me permitía moverme con cierta libertad. Recuerdo que salí a la calle, impresionante la sensación de la ciudad vacía, caminé hasta la esquina y ante mis ojos apareció el Parque del Virrey. Enfilé el camino de farolas, absolutamente vacío el parque, y me fui aproximándome hacia el CAI que hay en la 15. Allí, pues a nuestra Policía Nacional les dije: ¿qué tal, compañeros? Voy a entrar en el túnel. Me dijeron: ¿cómo así? Sí, voy a investigar a ver qué hay allá. Estén por favor pendientes de mí, por si pasa algo, pues doy un grito. Listo, don Rafa, listo. Crucé la 15, ni un carro la atravesaba. Y llegué al extremo norte, más pegado a los cerros del túnel. En ese momento estaban iniciando las obras. Había de esta red verde que ponen horrible para protegerlas. La polisombra. La polisombra es horrible, que ojalá se inventen otra cosa. Y en un lado había un hueco en la polisombra. Y por allí me introduje y ante mis pies se extendió el caño del Virrey, que estaba ya muy deteriorado, estaba semiderrumbadas las paredes. Seguí el curso del caño hasta enfrentar una boca oscura y negra que parecía querer tragarme. Ingreso al túnel. Allí descendí como pude y, pegado a la pared para procurar no mojarme, prendí mi linterna, activé mi Gosmeter, mi K2, mis cámaras, creo que lo grabé con GoPro, e ingresé. Claro, cuando tú traspasas el umbral del túnel, el ambiente que hay fuera, el ambiente que llega a tus oídos, sin ser bullicioso porque la ciudad estaba desierta, de repente hace... y el silencio es absoluto excepto por el correr del agua. El agua al correr emite sonidos al estrellarse contra las distintas piedrecillas y te parecen voces. Tú dices, eso es un sonido natural. Pero empiezas a dudar cuando verbalizan, cuando las sílabas sueltas se convierten en palabras y las palabras en frases y te parece que te están hablando. Esa sensación jamás la olvidaré porque es realmente impresionante, pero al mismo tiempo es adictiva. Intenté, sin caerme al agua, caminar por el borde de las paredes semiderruidas, cuando de repente, ante el haz de mi linterna, un destello entre unos escombros. Y al acercarme vi que se trataba de un objeto plástico envuelto, como ya he contado. Me lo guardé y seguí avanzando. No recuerdo bien lo que sucedió. Sé que algo sucedió,
pero no lo recuerdo bien porque mi mente tiende a bloquear los momentos traumáticos. Sé que algo sucedió que se me erizó todo el pelo hacia la mitad del túnel. Pueden verlo, creo que está en mi canal de YouTube. De repente las cámaras, hubo un fragmento del túnel que enloquecieron, y cuando fui a reproducir lo que habían grabado, creo que iba con 2, se aceleraba, la imagen se aceleraba a toda velocidad, que era uno de los momentos críticos. Creo que fue cuando encontré lo que luego descubrí que era una brujería. Finalmente conseguí atravesar el túnel con el agua hasta la cintura, porque hubo una serie de puntos en los que era imposible vadear el agua y me tuve que meter para poder seguir avanzando, y llegué al extremo sur del túnel. Desde allí pues lancé un grito a la policía, pero nadie respondió. Y entonces dije, ¿cómo salgo yo de aquí? Porque ni por el chiras voy a volver a patrasearme. Entonces, mis queridos amigos de las fuerzas de seguridad en ese momento pues debían estar en otras tareas y nadie me escuchó, y tuve que encontrar cómo escalar. Recuerdo perfectamente ahora, al salir del túnel, una voz. ¿Qué era lo que dijo? ¿Papá? Quedó grabada en la transmisión. Creo que era papá, no recuerdo la palabra. Y ya, conseguí escalar, me fui a casa, me quité la ropa, me observé en el espejo de mi escultural cuerpo durante un instante y luego me duché y dormí. ¿Qué decir de esto, Pau? Esas experiencias, el estar con Rafa, ser sus ojos y esa mano derecha que de una u otra manera recoge también ese tipo de testimonios. Bueno, con respecto al caso Colmenares puntualmente, creo que hay un factor que de pronto todos tenemos presente pero no sacamos a colación, y es el factor dinero, que ha sido uno de los protagonistas en este caso, y pues que ha llevado a tremendos desenlaces desafortunados. Y por otro lado, estar con Rafa es la mejor, y ha sido la mejor de las aventuras de mi vida. Aventuras constante, y la verdad es que poder estar en sensación de peligro, me refiero cuando estamos en temas de investigación, es bastante interesante. Creo que te da una fuerza mental y espiritual grandota. Hoy día ya casi vamos a cumplir 1 año de nuestra relación y les puedo asegurar que la mujer que él conoció a hoy es completamente diferente. Y lo digo desde la máxima humildad, pero también con un corazón y unas agallas mucho más fuertes y contundentes, la verdad. Señor Palencia, qué aventuras, qué dilemas y qué misterios que uno no resuelve, y dicen que, pues no sé si estoy de acuerdo, Palencia, ¿la ley divina? Yo creo, hay que tener una sensibilidad muy particular, o llamémoslo así, con un poquito el ojo afinado, para encontrar justamente respuestas a preguntas, a dilemas, o en el caso de Rafa, esas investigaciones para que a través de esa curiosidad encontrar lo que se está buscando. Total, en el momento en que tú consigues que tu curiosidad sea mayor que tu miedo, ya has ganado. Ahora lo que hay que hacer es echarle pelotas e ir. Están ubicados. ¿Quién atraviesa el caño del Virrey en solitario a partir de las 12 de la noche? Usted. Ahí queda la invitación. ¿Qué pelotas? Dios mío, un mundo de, insisto, más preguntas que respuestas. Exhumaciones, dilemas, juzgados, sueños, brujería, precisamente mucho tiene que ver con eso. Y ya lo dijo Rafa, también hay documentos visuales que se acercan un poco a retratar esas verdades que están ocultas y que pues a la fecha se tiene un veredicto, pero muchos insisten en que es un misterio el caso Colmenares sin resolver. Claro, y pues bueno, con este caso pues aquí lo que yo digo, esperar que la familia encuentre realmente esa verdad, ojalá, esa paz, se libren de ese tormento que al decir 13 años es muchísimo tiempo, y que nada, yo creo que lo merecen y puedan tener como claridad sobre este caso. Que alcancen por fin la paz que merecen. Rafa, conclusiones en relación sobre este tema que siempre será de consultar, de preguntar y de obviamente de hablarte como una de las fuentes más importantes en el mundo paranormal, porque
ya tienes planeado un cuarto ingreso, los 3 restantes se hizo en pandemia y en el desarrollo de eso, donde pocos se atreven a llegar, donde nadie puede ingresar, literalmente. Entonces, conclusiones. La única manera de descifrar lo que habita un lugar es asistir recurrentemente. Si tú vas una vez, pues te pueden pasar cosas o no. Si tú vas 2, pues vas a confirmar o no. Yo he ido a lugares a investigar donde no ha pasado de nada y he regresado meses más tarde y ha pasado de todo, y a la inversa. Entonces, para determinar exactamente lo que reside o habita en un lugar, hay que acercarse lo más posible al método científico. Y el método científico es prueba, error, prueba, error, prueba, error. No hay otro camino. Porque si no, pues estás en manos de una interferencia que afecte a los equipos. Por eso yo fui 3 veces, para confirmar que constantemente los equipos se alteraban en el mismo punto. Confirmado ese, dije, tengo que entrar. Entonces, aplicar el método científico en la investigación paranormal, pues es la forma de acercarse lo más posible a una supuesta respuesta. Es la única manera. Todo lo demás es anecdótico. Y lo que realmente vale es lo que el investigador siente. Por eso quiero que tú atravieses el cañón solitario y que luego lo atravieses tú. Y que no habléis después de atravesarlo, sino hasta que todos lo hayan atravesado y cotejemos las sensaciones de cada uno y lo que cada uno grabó. Y de ahí extraeremos conclusiones. Si no, pues es una aventura maravillosa, pero no deja de ser una simple aventura. Y que la curiosidad no mate al gato. Así es. Conclusiones, Pau, caso Colmenares. Es complejo sacar conclusiones de esto. Realmente me parece a mí, no tendría una conclusión. Lo que sí podría dar más bien es una recomendación. Estamos en unas fechas bastante importantes y la recomendación sería a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pues que no se olviden que esto es una fecha más, que prima la vida, la seguridad, que tómense esto también con responsabilidad, que cuiden a sus amigos, verifiquen bien a dónde van a estar, a dónde van a salir, con quién lo hacen, que tengan un bonito regreso a casa. Y realmente estoy de acuerdo con Rafa, las conclusiones las sacaremos en esa investigación que vamos a hacer los 4 pronto. Sí, comprometidos en llegar allá, en buscar esas respuestas del mundo paranormal. Muchos creerán, otros serán escépticos y otros serán seguidores precisamente de este periodismo de misterio que muy respetuosamente lo hemos llamado hoy, con conversaciones paranormales. Señor Palencia, sus conclusiones y posteriormente la despedida. Bueno, primero que todo, pues agradecer a estos grandes invitados que hemos conocido a través de sus experiencias, las pelotas de Rafa bien grandes, bien fuertes para haber hecho esta investigación y que no cualquiera lo hace. Bueno, la conclusión, lo que siempre hemos dicho, la paz para esta familia, encontrar la verdad, que es lo más importante en este caso, y por supuesto la recomendación que sigan en Zona Paranormal de quienique.com con cada domingo, cada capítulo.